vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí estamos dándole gracias a nuestro Creador, que hoy sí nos permite salir al aire como tiene que ser. Domingo tuvimos problemas por el internet pero bueno, aquí estamos hoy, dispuestos a compartir el pan que nos da vida, conocimiento, sabiduría, solidez y madurez espiritual. Precisamente hoy te voy a hablar de la madurez espiritual. ¿Cómo se alcanza? ¿Cómo se preserva? ¿Cómo se desarrolla? Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe. Toda su familia les envía y les desea abundantemente sabiduría y conocimiento en el poder del Espíritu para poder desarrollar una vida espiritual que es la que necesitamos hoy en día. Reciban un cordial saludo de mi hogar, familia, mi esposa, las hijas y de este humilde hombre, de este su pastor, Denis Sabogal. El tema que voy a tocar hoy es una partecita. No te digo que voy a tocar una serie, porque la serie sí la voy a grabar, dedicándole cada día de la semana, 1, 2, 3, una enseñanza, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, para ver si sacamos unas 10 enseñanzas para cuando me permita Dios viajar, poder llevar los CD y que cada uno colabore comprándolo. Tampoco se va a vender eso a precio para explotar, no, simplemente rescatar la obra, el material. Entonces, hoy voy a tocarte algo elemental, pero profundo. O sea, que te voy a dejar como con la espinita ahí, para que tú puedas avanzar, alcanzar una solidez en la vida, en el espíritu. Hoy voy a hablarte un poquito de este libro, Nuevo Testamento del Hebreo. Versión textual hebrea. De aquí es donde yo puedo afirmarte a ti y a cualquier persona para quien fue dirigido las cartas. Los libros de los 4 evangelios y lo que fue para los gentiles, para nosotros. Hoy voy a utilizar lo que Pablo utilizó para enseñarle a los hebreos, a los hermanos
que habían tomado la determinación de regresar a Cristo a través de sus enseñanzas, porque Hebreos era una carta, o es una carta para los judíos, no para nosotros los gentiles. Te aclaro eso, te aclaro. Como yo recibo de parte del Creador, así mismo comparto, enseño. Y antes de entrar en la enseñanza, observa, porque es que yo en parte soy rígido para hablarte la verdad. Porque si yo ando en la verdad, tarde que temprano voy a ver al pueblo que le pertenece a Dios buscar la verdad. Observa, hay un ejemplo. Yo estoy en la oración porque todos los días oramos, pero orar con conocimiento, no ritual, no las oraciones de llanto, de rodilla, de quebrantamiento, de quedarse uno tirado en el piso, no. Nosotros oramos en línea con la palabra, expresamos el anhelo, la necesidad a través de la palabra. Estoy yo en mi oración la mañana y yo recibo de parte de Él, tanto en la mañana como en la noche. Y nos vamos a acostar, le damos gracias al Señor por el día, por los alimentos, por el techo, por la salud, por bueno, agradeciéndole en todo. Y en la mañana le damos una bienvenida al nuevo día, donde vamos a caminar por donde Él ya pasó, para ver qué dejó. Y lo que deja es esto. De esta manera me habla Él a mí. En el Salmo 45. El Salmo 45, 3 al 5 dice: ciñe tu espada, oído, escucha y retenga, sobre el muslo. Oh valiente, pregunto, valiente, ¿por qué? Porque he soportado toda eventualidad de adversidad, de situaciones, de como tú te lo imaginas, por el mero hecho de estar ceñido a la palabra de Dios. Con tu gloria y con tu majestad. 4. En tu gloria, prosperidad, paz, reposo, confianza, sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad. Móntate ahí. No des un paso atrás. Como le decía Dios al salmista, a David, que ya David no está, me lo está diciendo a mí. Entonces yo lo cojo para mí, lo personifico, lo vivo. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Oído, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. ¿Quién es el Rey? Jesucristo, el Señor. Por eso es que yo me esmero en buscar en los originales, lo real. Por eso te voy a hablar hoy un poquito
como te dije, usando el Nuevo Testamento hebreo, de la madurez espiritual. Ahí en Hebreos, voy a leerte un texto de este hebreo. En el libro de Hebreos, vamos a entrar en el tema ya, porque el tiempo siempre me traiciona. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Ve tu Biblia, lee tu Biblia. Reina Valera 60 o la que tengas. En ella dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Dice en tu Biblia así, ¿cierto? Mira lo que dice en el hebreo, Nuevo Testamento hebreo. Porque todo el que participa de la leche no tiene suficiente capacidad para enseñar la palabra de justicia, que es la gracia. Porque es niño, inmaduro, lleno de rudimentos. Quiere decir que aquí dice, porque el que participa de la leche, de los rudimentos, de todos los rudimentos, no tiene la suficiente capacidad para enseñar la palabra de justicia, que es la gracia. En la gracia se ve la persona como perfecta, completa, reinando en vida, nacida para vencer, redimida, comprada, santificada, purificada, no tiene que ir al infierno a pedirle perdón al diablo, no tiene que pelear con los demonios, nada, porque él lo ve perfecto. Correcto, estamos bien. En la Biblia del Reina Valera, donde vamos a leer más adelante, versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué dice el hebreo? Mas el alimento sólido es para el creyente maduro, no en edad, porque hay viejos con bigotes canosos y canas y todo, y piensan y actúan como un niño, juzgan, señalan, critican, pelean. Bueno, te lo digo yo, que toreo todo este poco gente que no tiene verdaderamente el conocimiento para hablar del Evangelio de la Gracia. Dice: mas el alimento sólido es para el creyente maduro. La razón, porque es observante de los mandamientos que salen de la boca de Dios, salieron de la boca de Dios, por cuya disciplina ejercita los sentidos para discernir dónde está el bien y dónde está el mal, para poderlo compartir. ¿Aló? Bueno, eso es lo que hago yo. Eso es lo que hago yo. Gracias, gracias a quien me instruyó, me capacitó a través de la palabra. Aprendí. Por eso te hablo con propiedad, yo no especulo. No solamente tengo este hebreo, tengo el Antiguo Testamento hebreo. Tengo los originales griegos. Tengo los originales hebreos. Tengo la Biblia completa de la Torá. Tengo el Talmud. Y Dios me ha dado ese privilegio de conseguirme casi 16, 17 Biblias, versiones antiguas, versiones modernas, todo ello. Pastor, y todo eso lo maneja claro. Cuando lo necesito me siento aquí, como tú ves aquí, mira.
para no especular, para hablarte lo real. Por eso hoy voy a hablarte de la madurez espiritual. Te invito a abrir la palabra en el libro, en la primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 20. 20 dice, 14:20. Hermanos, no seamos niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Los creyentes corintianos no solo eran niños en cuanto a la vida espiritual, sino también en la vida natural. En la vida natural. Si ellos hubieran entendido el mensaje del apóstol Pablo, como hoy en día que se les enseña a las personas, oído, que una cosa es lo espiritual y una cosa es lo natural. El hombre natural acomoda todo a lo natural, porque no percibe, no entiende, no comprende, no acepta, no recibe, no lo espiritual. Cuando una persona toma la determinación de regresar al origen de su partida, oído, lo primero que debe saber es de conocer que ahora va a ser un hombre que va a buscar de lo espiritual para poder estar dentro del reino de un rey espiritual. Espiritual. Tiene que saber el hombre que al ser espiritual debe o tiene la obligación de negar todo lo que su alma le pida, porque el alma es natural. Y él debe de entender que ya no pasa a vivir por ella, por el alma. Pero tú ves hoy en día, tú ves la cantidad de personas almáticas. Una persona almática es una persona inmadura, es un niño. Sino que este hombre permite que todo su ser sea dominado por lo espiritual, por su espíritu. Es decir, que ya su espíritu ha sido regenerado, en el cual va a morar de ahí en adelante, o mora, y va a morar es por el Espíritu de Dios. Oído, escuche y retenga. Porque el Espíritu de Dios infunde energía, poder, autoridad, verdad, y además uno vive por él. Dice, oído, escuche y retenga. Haciendo y actuando conforme a la vida en el Espíritu. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, capítulo 8, versículo 4, no le quites el dedo a Hebreos. 8:4 dice,
para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya tú no andas en la carne. Andar en la carne es hacer rudimentos, tradiciones, costumbres y hacer una cantidad de cosas tremendas. Por ejemplo, cuando Pablo se dirigió a los hebreos, comenzó a explicarles lo que tú no sabes. Que para poder estar y disfrutar de la vida en Cristo, era necesario que ellos abandonaran la vida natural. Y eso le costó a Pablo la persecución, porque ahí tenía metida la mano el Imperio Romano. El Imperio Romano era un detective, porque como a él le pertenecía cierta cantidad de propiedades del pueblo de Israel, entonces tenía atemorizados a los hebreos judíos, oído que querían venir a el evangelio del apóstol Pablo. Cuando persiguieron a Pablo, se llenó eso de iglesia en ese tiempo, porque los que seguían a Pablo siguieron hablando en las calles, formando grupos. Y entre los grupos había toda clase de gente. Se perdió la esencia de la vida espiritual, porque se volvieron materialistas, se materializaron, metieron fútbol, metieron política, metieron comercio, metieron esto y metieron personas que los gobernaran y no quisieron que Dios a través de la palabra los gobernara a ellos. ¿Tú ves? Te estoy diciendo aquí la introducción a Hebreos. Oído. Se prostituyó el evangelio. Se prostituyó de una manera imperdonable hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Abba, Padre. Y eso es lo que el apóstol Pablo recalca. Que ya a ellos no les puede hablar lo espiritual, sino que hay que hablarles como a niños. Porque son niños. Todavía son niños. Mira la iglesia en Corinto. Actúan, hablan, juzgan como niños. Piensan como niños. Y una persona con 70, 80, 90 años, siendo niño espiritual, arruina el evangelio. Arruina el evangelio. Usted ve señores de 70, 80, 50, 60, 90 años y mujeres también de 50, pero son niños en la manera de pensar, porque no saben hablar. Si supieran hablar, entenderían que deberían de amar a su prójimo, así como ellos se aman ellos mismos. ¿Tú ves? Entonces dice el apóstol Pablo, oído, que tales personas no pueden hablar de la justicia de Dios, que es la gracia. Nada. El espiritual. Tal persona puede discernir las cosas del Espíritu de Dios, porque en su constitución o en su elección o su llamamiento o su traída, precisamente fue para que ejercitara su vida, adquiriendo un buen conocimiento espiritual para compartirle. Porque de la manera en que se puede caer el sistema en el mundo,
todo lo constituido por el hombre, por las tradiciones, por las mallas, por la costumbre, es hablando la verdad. Así no la reciban ahora, pero Él la recibe y Él la establece. Y al establecerle, se rompe todo lo que tenga que romperse. Gloria a Dios. Entonces, en la constitución de la persona espiritual, la persona tiene que interiormente crecer, alcanzar una buena capacidad de recibir lo espiritual para poderlo manifestar. Su función es esa, gloria a Dios. Primera de Corintios. Gente me dirá, pastor, pero bueno, te estoy enseñando lo real. ¿Tú ves? Capítulo 3, versículo 1, mira lo que le dice Pablo a la iglesia en Corinto. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales. No les puedo hablar de la justicia de Dios, del amor. ¿Por qué Jesús de Nazaret derramó sangre? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué es la razón por qué lo martirizaron a Él, lo escupieron, lo persiguieron, lo maltrataron, a pesar de que había sido predestinado para representar a Dios en la tierra? Lo mataron, lo colgaron en el madero, le sacaron sangre, se burlaron de Él, hicieron lo que quisieron. No puedo hablarles de ello. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, muchachos, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un carnal es uno que vive metido en los rudimentos, en la tradición de los hombres, en los dichos de los hombres, en la manipulación de los hombres, en la naturaleza humana del hombre. Este es el problema actual, como lo fue en el tiempo de los hebreos judíos, y como lo fue en la iglesia de Corinto. Problemas con este tipo de personas. Que quieren que se les siga hablando del bautismo en agua, cuando no sirve para nada. Usted se baña todos los días. No se bañe una semana y verá cómo huele. No vaya a creer de que va a supurar de su cuerpo, ay, anís, flor de rosa. No, mi hermano. Por ese pellejo que tiene. Quiere que se le siga hablando del diablo, del pecado, de la condenación, que se le siga hablando de los espíritus, que se le siga hablando de echar aceite, brinco, lenguas. ¿Eso es niñez? Eso es niñez espiritual. Pastor, entonces, ¿qué es madurez espiritual? En la enciclopedia internacional que tengo yo ahí, de la Biblia, nos indica que madurez en griego se conoce como la palabra teleios, que significa, oído escuche, estar completos o estar perfectos. Y eso no se lo dice un hombre a uno, porque el hombre que no tiene el conocimiento, que no sabe para qué fue constituido, te bananea, un día te enseña una cosa, otro día te enseña otra, y nunca tú vas a alcanzar una estabilidad y un carácter y una personalidad como Dios lo quiere. ¿Tú ves? Es uno mismo. A medida en que va creciendo, y siempre que va creciendo, recibe de parte de su Creador o de parte de su Espíritu
dónde tiene que ir mejorando, dónde tiene que ir capacitándose, cómo tiene que funcionar, cuál es la razón, cuál es la verdad. Bueno, eso me ha pasado a mí. Donde a mí me coja un hombre, me había explotado por los dones del Espíritu que han sido colocados en mí. Había enriquecido a un concilio, mientras yo estaría tal vez igual o peor. Así hacía la iglesia en Hebreos. Los cristianos, los judíos que se convertían así, venían al cristianismo, y los que no comenzaban a llenar, a enviar a otros hermanos a ganar y que almas y almas y almas para formar un grupo que llamara la atención, atraer con la manipulación para ¿qué? Tener los niños. Teleios significa estar completo, perfecto, a una persona que no le falta absolutamente nada espiritualmente. Cuando la persona se ve espiritualmente completo, muchacho, créame, que cuando declara la palabra, habla con su Creador, así como habla, así mismo llega. Yo no vivo por las emociones, hermano. Yo soy un hombre bien curioso. Yo no me muevo por la motivación. Usted tiene una mente millonaria. Diga, tengo abundancia, que la abundancia le llega. Es cierto, llega. Pero primero tengo que tener abundancia espiritual para manejar lo natural. Porque ¿para qué lo natural si me va a enloquecer y me va a sacar de mi carrera espiritual? Pues cuando yo oro, le digo, Señor, estoy completo, reinando en vida espiritualmente, a la espera de mi herencia natural, para que la gloria tuya sea manifestada en mi vida, haciendo justicia. ¿Tú ves? Dice oído que nada le falta espiritualmente. En Hebreos 5, lo que te leí ahorita, capítulo 5, versículo 14. Yo no te voy a hablar como el argentino que dice 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Dice, pero el alimento sólido, la justicia de Dios, que es la gracia, es para los que han alcanzado madurez. No es vejez natural, es vejez espiritual. A pesar que tenga 20 años, 30 años, 19 años, 40 años, tiene un conocimiento bien equilibrado. Tiene un gran carácter, una personalidad, no es voluble. Nadie lo puede manipular. No está oyendo aquí, allá, no está oyendo, no, se perfila. Bueno, te lo digo porque si yo no hubiera sido predestinado, había sido voluble igual a los demás. Tratar de acomodarme o de buscar o para figurar, y nada. Fui predestinado. Y desde el principio mostré, te conté el domingo, la solidez. Me invitaron a grupos. Uno me ofreció 3 millones de pesos mensuales y me daba apartamento y colocaba un carro para que fuera a manejar una iglesia o una congregación. Que habían 200 personas y el pastor que estaba ahí lo habían cambiado, lo han sacado, quién sabe, había caído, porque toda la gente que está en la ley es débil en la carne. Imagínate yo con esa hambre y con la boca así. Vengo y le cuento a mi esposa,
Y me hacía eso, 3 millones, 3 millones, 3 millones, apartamento, casa y carro. Dije, no, yo quiero conocer, quiero avanzar. Después vino la propuesta de Creciendo en Gracia, mandado por uno de los que trabajaban con José Luis de Jesús, de Jesús. Pues nadie le quita a Jesús a Luis de Jesús, que enseñaba bien. Pero él estuvo primero en la Pentecostal. Enseñaba bien. Y me ofrecieron cómo ir y cómo hospedarme en Miami y tal y tal. ¡Qué vergüenza! Que yo entrando, las cámaras me tomen, llegó el pastor o me pongan en la pantalla el pastor Denis, tal, muchacho. Y yo estando en la palabra revelada. ¡Qué vergüenza, mi hermano! Te dije que el pastor me llevó allá a que conociera Creciendo en Gracia, porque yo le conté que me ha llegado carta de invitación y me han llegado como 36 cassettes. Enseñanzas muy buenas. Muy buenas. Y me dijo, camina, te llevo. Y yo, no, pastor, a mí me... ¿sí? Sin embargo, fui con él. Creo que fue el pastor Israel Acuña también. Y aquí estoy, fiel, de un solo lomo, soportando. Pero que llegue el tiempo de disfrutar, llega, siempre y cuando yo no cambie. Y cada día cabalgue en esta palabra de verdad. Muchacho, si tengo el respaldo de la vida en el Espíritu, ¿por qué me doy cuenta? Porque cuando estaba yo en la ignorancia, en la oscuridad, en las tinieblas, oído, leía pero no entendía. Hoy le doy gracias al Creador y a la vida en el Espíritu y a esa palabra que Él envió a través de este hombre, que no me canso de repetirlo, que parece que Dios hubiera bajado por la boca de Vittorio García Barbón y haberme hablado a mí una sola palabra y abrazar esa palabra y hasta el día de hoy estar fiel, honestamente, esperando, reposando, confiando, seguro y convencido que fui constituido para heredar lo que le pertenece a la simiente santa de Dios en Abraham, que somos nosotros que vivimos por la fe. Oído, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este es uno de los problemas gravísimos actualmente. Este es uno de los problemas gravísimos y bastante serios. Que la gente no está atenta por falta de madurez. Si yo que trato con gente, mira, con gente, Dios mío, Señor, que le abrazan a uno y que le dan palmaditas y tal, y digo yo, Padre, pues uno lo recibe, ¿verdad? Pero en el interior no hay una aceptación a la persona. Porque la persona es mentirosa desde que nació y no ha arreglado su propia vida a través del Espíritu. No ha cambiado en nada. Tiene una información del Evangelio, pero no hay una vivencia sólida que muestre un cambio, que diga, bueno, yo estoy aquí porque me interesó la palabra y necesito crecer en la vida, en el Espíritu, conocer. Así como usted ha madurado, necesito yo madurar y necesito que nos enseñe. Eso solamente se ve en la simiente predestinada. Te lo he dicho y te lo repito con mucho respeto y amor. Yo no quiero carne al lado mío.
Yo espero lo que Dios predestinó para que juntos podamos nosotros construir lo que tanto Dios anhela a través de la palabra, que es su iglesia. Este es uno de los problemas. Este es uno de los problemas. Que la gente no ha alcanzado la estabilidad por la inmadurez. Inmaduros. Actualmente, que por falta de ser maduros, el que lleva del bulto es el evangelio, por ver gente fluctuante, oportunista, mentirosa, religiosa, acostumbrada a su propia vida de engaño, a vivir de apariencia. Oído. La gente tiene en poco a Cristo. A Cristo lo tienen en poco, hermano. Te digo por qué, mira. Así con esta carita de ratón que tú me ves. Yo salgo aquí a este pueblo y me llevo unos tratados ahí en el bolsillo. Primero yo he aruñado la tierra ahí. Entonces, cuando yo llego con el tratado, le paso a la persona y le digo, nosotros no somos evangélicos. No, nosotros somos cristianos no católicos. ¿Qué diferencia hay? Muchísima. El evangélico es religioso, sectario, condenador. Nosotros somos espirituales, ungidos, que te enseñamos cómo te ve el Creador, no cómo te ve el hombre. Y le llevé a una señora el tratado y decía, ay bendito Jesús, ay bendito Jesús, ay Jesús, ay Jesús. Le dije yo, usted habla de Jesús y entonces ¿dónde está Dios? Dije, Jesús representó a Dios para una tarea específica, para cumplir lo que ni usted, ni Mandrake, ni su abuela, ni su bisabuela, ni su mamá, ni su papá podían cumplir, que eran los 613 mandamientos de la ley de Mosaica. Ya la cumplió, ya Jesús se fue. ¿Usted no ha leído que en Filipenses le dijeron a él que se le daba un nombre que era sobre todo nombre? Para que toda lengua confesara que Jesucristo era el Señor. ¿Usted no sabe que Jesús es la palabra, el logos? El verbo se hizo carne. Carne es logo escrita. Jesús es la palabra. Cristo es Dios y es la unción. ¿Cómo así, Señor Jesucristo? Cambió en el momento que yo leí. ¿Tú ves? Qué sencillo explicar, hermano. ¿Verdad? Y así es a toda persona. Entonces, voy cogiendo, ya el pueblo sabe que yo soy pastor. Aquí al frente viven unos muchachos que son pentecostales. Y ayer que saqué a la perrita por allá, así, hacer su necesidad, me dijo, necesitamos hablar, o yo le dije, cuando tú quieras. Lo primero que hay que decirle es, mira, a ti te metieron en un cajón la cabeza y ese cajón no te deja mover ni mirar para otros lados, que es la religión donde tú estás. Ahí tú estás de esclavo y nosotros ya no estamos en esclavitud porque nosotros estamos donde está la vida. De modo que yo te voy a hablar del evangelio del Cristo resucitado. Si tú me vas a hablar a mí, tú no me puedes enseñar absolutamente nada a mí, espiritualmente. Porque ya a Dios gracias le doy porque tengo conocimiento de la verdad. Y la verdad es el evangelio de la gracia. Así que hay que hablarle a ellos, hermano. Entonces dice bien claro ahí, oído. En Hebreos 6:1. Por tanto,
dice Pablo, le está diciendo Pablo a los hebreos judíos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento y de obras muertas y de la fe en Dios. Le escribo, oído, escuche y retenga. Esta es la palabra básica, que era la ley, que eran los rudimentos, que era la tradición de los hombres, que hay que dejarlos ya en Cristo, le decía Pablo a ellos, a los judíos hebreos, para poder avanzar. Y les explica, como te lo voy a explicar yo. Muchachos, hay que dejar ya el mal arrepentimiento. Ustedes ni siquiera saben qué es arrepentimiento. Ustedes dejaron de comer frijoles, dejaron de comer rellena, dejaron de tomar trago, dejaron de fumar tabaco, dejaron de bailar, dejaron de esto, dejaron de eso, dejaron aquí, dejaron allá, todo eso. ¿Oído? Eso no es arrepentimiento. Porque a medida en que usted vaya adquiriendo el conocimiento de la verdad lo va haciendo ¿qué? Libre. Por eso Jesús dijo allá en el libro de Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. ¿Sí o no? Listo. Pues ¿qué es arrepentimiento? Estar en movimiento, buscando cómo regresar de nuevo al origen de mi partida. ¿Qué soy yo? Espíritu. ¿Qué eres tú? Espíritu. ¿Qué es Dios? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios Espíritu. De ahí en adelante, ¿qué era lo que él quería hacer? Que lo tuyo fuera espiritual. Por eso dice en el libro de Juan 4:24, que él busca hasta el día de hoy, está buscando gente que lo adore en espíritu y en verdad. ¿Para qué tener un poco de cabezones, un poco de carne metido dentro de un cuerpo? Aleluya, y gloria a Dios, y Abba Padre. Y hablando en lengua, Sinda manda Kiusakamai. ¿Sí? El arrepentimiento es hacer un stop, mirar hacia el regreso. Mira, ahí está el hijo pródigo. Tomar en serio el regreso, volver al origen, hacer que espíritu metido dentro de un cuerpo, para poder disfrutar de lo espiritual de Dios. Pero eso que yo dejé el pelo, que yo dejé la peluca, que yo dejé esto, eso no sirve, muchacho. Cuando a ti te edifican bien y tu personalidad va adquiriendo conocimiento, sabiduría, madurez, estabilidad, tú mismo vas depurando qué te conviene y qué no te conviene. Mal arrepentimiento a través de las obras muertas o no sirve. Segundo, ¿qué le decía Pablo a los hebreos judíos? Ya es hora de dejar la fe. Ya hay que dejar la fe. Oído. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Hay que dejar la fe en Dios. Ahora la fe tiene que operar en mí. Hay que empezar a ver, creer por la palabra las cosas que no son como que si fueran. Pero hay gente que dice que tiene fe, que tengo fe, estoy seguro, tengo fe, fe. Cuando le llega cualquier adversidad, se le va la fe. Para poder usted alcanzar la fe de Dios, tiene que creer en la palabra.
¿Cuándo se da cuenta usted que tiene la fe desarrollada de Dios en su vida espiritual? Cuando usted hable, envíe la palabra. Oído. Está el ejemplo de Elías. Está el ejemplo de Dios mismo. Y muchas veces en mi hablar, me paro yo en la ventana y digo yo, bueno, esta lluvia va a ser fuerte, que los vientos se lleven esta lluvia hacia otro lado y no llueve. ¿En qué estoy creciendo? En la fe de Dios, que está en mí. Cuando usted hable, sepa hablarle a una persona como Jesús lo hacía, Jesús de Nazaret lo hacía. Una persona enferma a través de la palabra, y usted ve a la persona restaurada, muchacho, usted lleva un desarrollo de la fe de Dios, que es la emuná de Dios. Hable y las cosas se van dando. Hay que dejar, yo tengo fe, yo tengo fe. No, ya la fe tiene que funcionar en uno. Yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en Dios. ¿Qué? Tercero, que hay que dejar las enseñanzas de los bautismos en agua. Hay un solo bautismo. Usted se baña todos los días, muchacho. ¿O es que usted no lee, mi hermano? Usted no lee. Ahí en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Ya me va ganando el tiempo, pero bueno, vamos a ver. 3:27 dice Gálatas: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. Aquí no dice bautizados en agua. Cristo es Dios, Cristo es la unción, Cristo es la palabra. Por eso yo te hablo con propiedad de Cristo. Y en todas las enseñanzas que tú ves que yo enseño, siempre te he hablado de Cristo. Jesucristo, Jesucristo. Yo no menguo, hermano. Yo no tengo... Y Jesús, y Jesús, y Jesús. No, Jesús tuvo su tarea porque yo leo. Que fue la tarea que le encomendaron a él. Representó a Dios mientras estuvo. De ahí en adelante se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es el Señor. ¿O no? Pero todavía están las ventas de mantequilla. Que un día te hablan de Jesús, otro día te hablan de Jehová, otro día te hablan de esto, otro día te hablan de aquí, otro día te hablan de Cristo. Muchacho, oído. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, sumergidos, empapados en la unción, en el conocimiento, en la vida en el Espíritu, estás revestido ¿de qué? De Cristo. ¿Qué tiene que ver la gente en cada uno de nosotros? Que somos ¿qué? Cristianos diferentes, que somos personas, oído. Que con el mero hecho las personas dicen, ¿quién sabe qué mafiosos son estos? Que mírenle las caras, ¿no? Sino que ellos ven a Cristo en cada uno de los que estamos verdaderamente en el Evangelio de Cristo. Oído, Efesios, capítulo 5. Va, Padre, voy terminando ya. Efesios 5, 4, 5, dice... Efesios 4, 5, regálame. Voy subiendo. Carro necesita agüita.
Dice Efesios 4:5, un Señor, Jesucristo, una fe, la emuná de Dios, un bautismo, el de Cristo. ¿Cuándo lo dijo? Ciertamente yo los voy a bautizar a ustedes en agua para esto y esto y esto, pero el que viene tras de mí los bautizará a ustedes en espíritu y fuego, para quemarle el chamuco. Para que tengan lucidez, para que vean con claridad, para que aprendan a hablar, que no hablen como niños, no piensen como niños, criticando, señalando, juzgando, todo ello, muchachos, para que alcancen ¿qué? La madurez. Un bautismo, no dice 2, ni 3. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos. Un bautismo. Que el bautismo en agua, que te bautizo en el río, que te bautizo en el bautisterio, que te echo agua, que te pongo esto, muchachos. Efesios dice, capítulo 5, versículo 26. Oído, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua pura. Te pregunto, ¿el agua del río es pura? ¿El agua que te bañas es pura? La única agua pura es la palabra, que es udor, la palabra que sale de la boca del Creador. 4. Que hay que dejar la imposición de manos. ¿Quién es más santo que tú? ¿Para qué te imponen las manos? ¿Quién le dijo a Julano de tal, póngale las manos a tal para que le transmita la vida del Espíritu? No. Cuando tú abriste tu mente, tu corazón al aceptar el Evangelio de la gracia de Dios y a recibir a Jesucristo como tu único y verdadero Señor, ya está la unción ahí, ya está la palabra. Tú no necesitas que te ponga alguien la mano, no, tú no sabes dónde la tuvo, hermano. Cuando fue al baño, ¿qué cogió? Y ahora viene y ponerte la mano como que si fuera el santurrón. Pues no. Cuando tú tomas la determinación de regresar al origen de tu partida, papá se mete en ti, se levanta, te sella y te fortifica, mi hermano. 5. Hay que dejar de estar hablando de la resurrección de los muertos. Ya nosotros pasamos de muerte a vida. ¿O no? Tú estabas muerto ya en delitos y pecados. ¿Qué hacías allá? Lo que tú no puedes hacer acá. ¿Por qué? Porque ya aquí tú tienes conocimiento y ya sabes que eso de acá no puedes traerlo acá. Deja de hablar que cómo resucitarán los muertos, con plumas azules o con plumas verdes, que la peluca, que cómo va a resucitar mi papá con pelo mono, con quién sabe qué, que otro dice no, que ellos resucitan, miren ese hipopótamo que vaya, ese es mi papá. No, eso es ridículo, muchachos. 6, hay que dejar de hablar del juicio eterno. Ya es hora de seguir adelante. Ya es hora. Por eso dice bien claro ahí en Hebreos capítulo 5, donde empezamos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. De esta manera es que tú creces en la vida espiritual. Pero que se te vaya a decir después de tanto tiempo que tú llevas oyendo gracia, mi amor, usted tiene que bautizarse porque el bautismo, que hombre, muchacho, tráigamelo acá.
Entonces, habiendo dicho esto, deduzco que ser maduro es ser ¿qué? Estar completo. Oído, y tener carácter. Carácter. No repelencia, no soberbia, no altivez. Carácter interno es tomar determinaciones sabias. ¿Hacia dónde voy? El propósito, para dónde llevo a las personas. Hay un ejemplo en el libro de Mateo, para ir terminando. Capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 16. Observa lo que dijo Jesús de Nazaret. Por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? Al hombre maduro, a la persona inmadura. Cuando una persona tiene personalidad, carácter, se sostiene. Así le llega el agua hasta el cuello, hasta que entienda por qué tomó la determinación de estar en el Evangelio de la Gracia. Que nosotros no mentimos. Yo, por ejemplo, no soy una persona que a todo el mundo estoy halagando. Respeto a las personas, las discierno y le digo a mi esposa, el Evangelio de la Gracia no es para fulano, ni para sultano, ni para perencejo. Con propiedad, porque cuando una persona viene diseñada para el Evangelio de la Gracia, muchachos, desde el primer momento que llega la persona, le golpea a uno su espíritu. Y ahí es donde uno dice, muchacho, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Oído, ¿acaso se recogen uvas de los árboles secos, de los chamizos? ¿Ah? ¿O higos de un árbol qué? Muerto. Posible. Muerto. No funciona. La importancia de ser maduro es estar completos, perfectos en el carácter. Porque cuando está uno perfecto y completo, sabe uno cómo responder. Sabe uno cómo responder. Oído, espiritualmente. A todas las diversas situaciones que enfrentamos a diario. Hay otro ejemplo ahí en Marcos, para ir terminando ya. Déjate que vayas a comer. Marcos capítulo 11. Abba, Padre. Marcos capítulo 11, versículo 12 dice, Abba, Padre. 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús de Nazaret tuvo hambre. Y viendo de lejos a una higuera, una iglesia, que tenía hojas, gente bien vestida, gente bien elegante, gente con una corbata, gente con, ¿cómo se llama ese corbatín? Vestidos blanco y negro, azules con negro y tal, mujeres bien elegantes con su copa, bueno, etcétera, etcétera. Y viendo de lejos una iglesia que tenía personas muy elegantes, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino apariencia, hipocresía, porque no era tiempo de higos. ¿Aló? Versículo 13.
Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: qué linda, qué hermosa. ¿Ah? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Así está el sistema religioso o no? Claro, así es el sistema religioso. Pura apariencia. Pura apariencia. Y lo oyeron los discípulos. Se asombraron. Porque la palabra se cumplió. ¿Qué tiene que ver este relato con la madurez? Mucho. Mucho con la madurez espiritual. ¿Cuál fue el problema de la higuera? Que no tenía fruto. Después de tanto tiempo estar colocada ahí en ese sitio, en ese terreno, ocupando, llevándose el agua, la savia, todo ello, y no producir, ¿te parece igual a personas metidas dentro de una congregación? Como personas que yo conocí dentro de la iglesia, en La Gracia, en Tuluá, y en otras partes. Nunca dieron fruto. Todavía dudan, todavía andan con su actitud antigua. No hay un comportamiento sólido. No hay un carácter, no están verdaderamente. Y son personas que llevan muchos años, pero en la forma de actuar y de pensar son niños inmaduros. Tanto tiempo de estar metidos dentro de una congregación, tomando agua, y no pasan de ahí. ¿Es igual hoy en día? Claro que sí. La gente vive de apariencia, de Biblia, de carros, de lujo, pero interiormente huecos, vacíos, sin nada espiritual, volubles, inmaduros. Debemos ser como el buen árbol que habla el Salmo 1. Voy terminando. Salmo 1. Me encanta. Me encanta. Te lo voy a actualizar. Te lo voy a actualizar. Salmo 1, versículo 1, dice, voy rapidito porque me quedan 5 minuticos nomás, mi hermano. Dice, bienaventurado el varón o la mujer que no anda en consejo de malos. Es una persona madura. Taleios. Carácter. Ni está sentado, ni está en camino de pecadores. No se sienta a compartir nada malo con los demás, ni hablar de nadie. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado o está sentada. Oído, sino que en la palabra del Señor está su delicia. Oído, y en su palabra medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, muchachos. ¿Para qué? Una persona mala nunca produce, mi hermano. Nunca, en su forma de actuar, en su forma de hablar, en su actitud, en su comportamiento interno que no ha crecido, no ha madurado, no tiene personalidad, no tiene carácter, es mentiroso, es meloso, es engañador, es hipócrita, es falso. ¿Qué va a dar fruto espiritual, hombre? Pastor, pero bueno, vamos a 1 Corintios porque me acabó el tiempo. Abba, Padre. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice, cuando dice Pablo, cuando yo era niño, que estaba en la ley, hablaba como niño. Hay que bautizarse, hay que arrepentirse. Ya viene Cristo.
Ya está la segunda venida, muchachos. Se cansaron de hablar de la segunda venida. ¿Ah? Dice el hebreo que se quedaron esperando y por eso se volvieron grupos y grupos y grupos y grupos, porque la venida se les tardó. Cuando yo era niño, Pablo, hablaba como niño, rudimentos, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto es la madurez espiritual. Es el dejar atrás la mente del mal comportamiento, de las necedades, de los caprichos, del legalismo, de la ley que mantiene niño a todos los oyentes, en todo el sentido de la palabra. Hebreos, donde empezamos, ahí termino, muchachos. Capítulo 5, versículo 11 al 14 dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Más adelante te estaré explicando texto por texto de esto. Tranquilo. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El alimento sólido es la justicia de Dios. Donde tú le tienes que decir al que le gusta el cachito, el trago, la marihuana, Dios te ve perfecto, completo, sin pecado. Tú no tienes que decir, usted va para el infierno no hay. Que el diablo se lo va a llevar, el diablo eres tú en la carne, porque el diablo fue destruido. Que estás condenado, en Cristo no hay condenación. ¿Aló? Que el pecado, que Cristo fue quitado el pecado. Dice el 13, y todo aquel que participa en los rudimentos, que es la leche, inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, condena, señala, juzga. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, estabilidad, carácter, personalidad. Ellos, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De esta manera se obtiene la madurez espiritual, dejando los rudimentos que dice Hebreos 6:1, yendo adelante. De esta manera se alcanza una personalidad cuando yo entiendo, comprendo verdaderamente para qué fui constituido o llamado por Dios, para componer el cuerpo de Cristo Jesús aquí en la tierra. Amén. Abba, Padre. ¿Qué más, hermano? Me pasó el tiempo, Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir las coyunturas, discierne los pensamientos del corazón. Gracias por usarme, por hablar con denuedo, por enseñarme, por abrir los ojos de mi entendimiento para poder expresar lo que tú tanto anhelas que quede establecido ahora, en este tiempo, en la tierra, para tu iglesia, para tus bendecidos, mis hermanos. Te doy gracias. Los amo mucho. Nos vemos el domingo. Buenas noches.